Pero en esta hora quiero compartirles, estaba dejando este testimonio para después, pero hoy lo vamos a compartir y no es para gloria mía, es para gloria y honra de nuestro Dios. Hoy vamos a iniciar con el testimonio y quiero que vaya conmigo porque la palabra de Dios nos ha sostenido. Al Salmo 73 y vamos a iniciar leyendo en el versículo 26 y terminamos en el 28, del 26 al 28. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer en esta hora. Que sea Dios dando esa palabra y que sea el Espíritu Santo tomando control de ella. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vamos a orar. Padre, que seas tú, Señor Jesús, dando esa palabra a través del Espíritu Santo. Toma control de mi vida, mi mente, mi corazón. Echa fuera cualquier molestia, Señor, cualquier acechanza del enemigo. Le echamos fuera, porque sabemos que esta noche vamos a dar un testimonio que es para gloria y honra tuya. Te doy gracias en esta hora por fortalecer nuestra vida, nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Esta noche yo les quiero compartir mi testimonio. Un testimonio de darle gloria a Dios. Porque a veces pensamos que, a veces hemos oído y lo escuchamos muchas veces en algunos pastores que dicen, la fe va a hacer que no llegue a ti ni una plaga y que no vaya a tocar tu vida, esto y lo otro. Amén. Dios tiene sus promesas en su palabra, pero Dios no nos ha eximido de pasar por pruebas, y donde en esa prueba Dios quiere que fortalezcamos nuestra fe y que esa prueba nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual. Cuando empezó esto del COVID, la verdad es que nadie se esperaba un evento de esta naturaleza. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar confinados en nuestras casas, que toda la economía se iba a paralizar, que un virus iba a venir a paralizar todo lo que la producción, iba a paralizar grandes potencias. Y realmente este virus inició en una gran potencia y se fue diseminando hasta que se convirtió en una pandemia. Y una pandemia es que ya sale fuera de un lugar, ya se expande a nivel mundial. Tal vez en nuestras fuerzas entró un temor y todos empezamos a resguardarnos. Cada gobierno tomó sus medidas y empezamos todos a clamar a nuestro Dios para que no tocara nuestras vidas. Pero les voy a decir en esta hora de que a veces el Señor permite circunstancias en nuestras vidas para que en ese proceso nosotros aprendamos a depender de Él. Pues nosotros, después de que se cerraron las iglesias, no dejamos de trabajar. Seguimos trabajando en las predicaciones, en oración, en ayuda a la comunidad. Empezamos como familia, porque no quisimos involucrar a los servidores, a los líderes, por resguardar su salud. Como familia tomamos la decisión de preparar alimentos y colaborar en cierta manera en todos aquellos que andaban en las calles, soldados, policías, aquellos que estaban albergados, que venían fuera del país, que se recuerdan que habían varios albergues. Empezamos a preparar alimentos, a llevárselos. Nos protegíamos
No se imagina cuánto. Ya andábamos cargando alcohol gel, una solución desinfectante para zapatos. Aquí en la casa tenemos en el garage un cuarto donde dejábamos la ropa para cambiarnos zapatos. Estaba todo el protocolo de protección, de higiene. Cuando veníamos de repartir esos alimentos, nos quitábamos la ropa, la dejábamos en ese lugar, en bolsas, nos desinfectábamos, nos cambiábamos de ropa, luego nos bañábamos, teníamos todo el control, mascarillas, porque Dios nos manda, somos cristianos, pero Dios nos manda a tener esa protección. Dios nos pide prudencia. Y cuando Dios nos pide prudencia, también nos pide que seamos obedientes, y debemos de ser obedientes a las autoridades que Él ha puesto aquí en la tierra. Primeramente obedientes a Dios, pero nos protegíamos, orábamos para que el virus no llegara a nuestras vidas. Pero un día, empezando la semana de junio, empecé a sentir molestias en mi cuerpo, empecé a sentir unos leves dolores de cabeza. Un día jueves, 4 de junio, fuimos a arreglar ropa porque se vino la tormenta Amanda y que causó muchos estragos. Entonces nos activamos en pedir ropa para poder llevar a estas personas, poder llevar bolsas de víveres, alimentos y ayudar en lo que se pudiera. Entonces llamamos a ciertas personas que nos colaboraran teniendo las medidas de seguridad. Fuimos bien pocos, algunos están conectados, usamos mascarilla, guantes, nos preparamos la ropa, los víveres y todo lo que íbamos a llevar el día viernes. Ese día yo sentía un dolor en mi pecho y en mi espalda, pero dije, ya va a pasar, es un dolor muscular. Al día siguiente fuimos a repartir toda esta ropa, los víveres, y ese día, viernes 5 de junio, en la tarde, yo empecé a sentirme súper mal. Ese día empecé con un dolor en el cuerpo, un dolor de cabeza que no se me quitaba, un dolor terrible de cabeza. Y entró cierto temor a mi vida. Y ese temor que muchas veces nosotros le tenemos es normal, pero quedarnos en ese temor y en ese miedo no es normal. Entonces, Dios a través de su palabra a tiempo, Él me quitó ese temor, el que albergaba mi vida. Y a mí me ayudó mucho la palabra de Dios, me sostuvo. El Salmo 23, Dios me lo puso: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese momento empezaron unos dolores terribles, un viernes 5 de junio. 2 semanas antes yo había estado súper mal, había tenido una descompensación en la presión arterial y en mi problema de tiroides. Yo soy medicada con esos 2 problemas y estoy en las manos de Dios. Dios sabe el momento que me va a sacar en victoria. Pablo decía que él tenía ese aguijón en su carne. Él le pedía al Señor que se lo quitara, pero si estaba él ahí, que le diera las fuerzas para seguir llevando ese evangelio, a pesar de ese aguijón en la carne. Dios no nos ha dicho que no vamos a pasar aflicciones. Sí vamos a pasar aflicciones en este mundo. 2 semanas antes yo había estado mal de mi presión, se me había disparado. Entonces, a las siguientes 2 semanas yo empecé a sentirme mal de mi cuerpo, un dolor. Pues ese día viernes fue terrible para mí, en la tarde, después de haber servido. Y alguien me hubiera podido decir, alguien que no está maduro en la fe pudo haber dicho: Señor, si te fui a servir, mira, si he andado en la calle. Y me hubiera dicho el Señor, ¿y que tienes alguna corona? Me hubiera dicho el Señor en ese momento. Pero no, yo en la madurez espiritual, yo le dije: Señor, que se haga tu voluntad, me pongo en tus manos. Pero nunca pasó por mi mente que fuera COVID. Nunca pasó por mi mente.
Yo me sentía mal y yo dije, ay, es una migraña, pero de repente pasaron las horas y empecé a sentir un malestar estomacal. Empecé a ir al baño, empecé con un problema gastrointestinal, empecé a tener diarrea, no tan constante, pero sí un malestar. Empecé a sentir escalofrío, como temperaturas. En ese momento mi esposo empezó a atenderme, me tomé un medicamento, me tomé otro medicamento para el dolor de cabeza. Era un dolor insoportable, un dolor horrible, no se lo puedo describir en este momento. Me puse menta en mi cabeza, necesitaba tener algo que me aliviara ese dolor. Tomé Abamigran, en la noche tomé ergotamina para calmarme. Yo decía, era un dolor migrañoso porque era un dolor tremendo. Esa noche no dormí, una noche fatal. Una noche donde solo la palabra de Dios me sostuvo, solo las oraciones, la alabanza y la fe en Dios. Porque nunca, pero nunca perdí la fe en Dios. Nunca. Yo he creído en un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que levanta. Y si no sana, y si es su voluntad, nos lleva a su presencia. Pero yo lo tenía en mi corazón. Pero en mi carne sentía cierto temor. Pero el Señor me dijo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Y yo necesitaba esa palabra. Pues en la noche yo le dije al Señor, no, yo no quiero ir a un hospital porque ya se habían aumentado los casos, los hospitales llenos de personas muy enfermas. Yo le dije, Señor, yo no quiero ir a un hospital. En ese momento mi esposo me dice, voy a hablar con la doctora Tamara si nos puede recibir mañana sábado para que te revise. Y la doctora tenía cupo después de mediodía. Esa mañana yo amanecí mal, acostada, me sentía fatal, me dolía el pecho, ya no sentía, perdí el olfato, ya no sentía ningún olor, no sentía ningún gusto. Mi esposo me trajo alimento al cuarto para que comiera, yo no tenía hambre, comí solo porque tenía que comer. No tenía ya olor de nada, pero así absolutamente perdí el olor, absolutamente nada, pero de nada. Sabor, no sentía sabor a las comidas. Entonces me preparé, me puse mi mascarilla y nos fuimos donde la doctora después de almuerzo. Yo le dije a la doctora, todavía cuando uno ha estudiado el área de médica también, o sea, uno quiere ayudar a los doctores. Y le dije a la doctora, mire doctora, fíjese que yo creo que es sinusitis. Le dije, ¿por qué? Porque me duele toda esta parte, hay secreción, el día sábado ya tenía mucha secreción y me costaba respirar. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a dejar, me revisó, efectivamente tenía temperatura y había estado con medicamentos, como no se imagina, orando y con medicamentos para que me quitara el dolor y la temperatura. Y la doctora me tomó la presión, la tenía elevada y yo con mis medicamentos, mi cuerpo ya estaba luchando con el virus. Mi cuerpo ya estaba enfrentándose, se me estaban aumentando todo porque el cuerpo empieza a generar más células porque quiere destruir a la célula invasora, al microorganismo, al virus que se ha metido. Entonces la doctora en ese momento me dejó antibiótico, me dejó un spray nasal, me dejó medicamentos, me inyectó porque yo me sentía súper mal y me dijo, bueno, voy a dejarle todo esto en nombre del Señor, vamos a empezar. Y Dios puso sabiduría en la doctora y me dejó unos medicamentos. Y me aumentó la dosis del hipertensivo que tenía, me dejó otro medicamento accesorio, el que yo uso para poder bajar la presión. Perdón. Ese día en la noche empecé a sentirme peor.
Después que había pasado, empecé a tomar los medicamentos, yo me sentía súper mal. Y ese día en la noche me escribe mi hermano que está en Estados Unidos y me dice, hermana, mi papá está súper mal. Fue otra prueba difícil. Yo me sentía súper mal. Y llegó esa prueba, otra prueba. Y me dice, mi papá está súper mal. Yo había hablado en la semana con él. Un día, miércoles, había hablado con él, había orado por él. Y todavía él balbuceaba. Pude hablar con él. Y yo le dije, papá, perdóneme si yo le he hecho algo o he dicho algo. Y él me dice, no, hija, usted no ha hecho nada. Porque mi papá biológico, él no me crié con él. Yo lo necesité mucho en el transcurso de mi infancia. Yo oraba mucho para que mi papá estuviera con nosotros. Pero él se fue, hizo otra familia. Allá en Estados Unidos tengo otros hermanos. Pero después empezamos otra vez a tener esa relación. Y este año estuvimos orando mucho porque él se le encontró un cáncer. Estuvimos orando por ese cáncer. Y antes que empezara esto del virus, yo compré un boleto para ir a Houston para verlo. Porque yo quería ir a orar por él y quería visitarlo. Compré el boleto, el cual nunca utilicé. Dios sabe cómo nos lleva, hermanos. Me quedé con ese boleto y con el deseo de poder ir personalmente a orar por él. Y ese día sábado, en la semana se había puesto mal y los doctores ya no dieron más esperanza. Dijeron, no, él ya está en una fase terminal, su cáncer le llegó a su cerebro y ya no va a aguantar más. El día sábado me habla mi hermano, me pone un mensaje, porque yo estaba tan mal que no contesté, estaba en silencio mi teléfono, solo vi el mensaje que estaba mal mi papá. Ese día yo estaba súper mal, orándole al Señor, clamándole por mi padre que tuviera misericordia y orando por mi vida, mi esposo, mis hijos, orando por mi salud. Ese día de tanto orar, clamarle al Señor, me quedé dormida un día sábado 6 de junio, me quedé dormida de tanto orar. Casi no podía dormir, me dolía mucho el pecho esa noche, me cansé mucho. Aunado el problema de mi papá, al día siguiente, el domingo 7 de junio, encuentro en mi teléfono una llamada perdida de mi hermano. Y encuentro un mensaje de voz que me decía, hermana, mi papá ha fallecido. Y yo estaba súper mal. Ese domingo yo amanecí súper mal. Ese día sábado tampoco llevé el culto de él. El sábado 6 no llevé el culto de fe que hacíamos porque yo estaba súper mal. El día sábado yo amanecí cansada. Esa noticia me impactó tanto, y mis hijos, mi esposo me dieron aliento. Ese día pasé un día tremendo pidiéndole a Dios misericordia y que diera fortaleza a nuestros corazones. Pues le hablé a la doctora, le dije, doctora, yo sigo mal, estoy peor. La doctora me dice, me preguntó qué tiene y ya le dije yo, la voy a ver el día de mañana, me dijo, y tómese, me mandó a hacer un perfil de exámenes al laboratorio. Me mandó a hacer un perfil pulmonar y otras pruebas. Cuando llegó el día, yo me fui a hacer las pruebas el día lunes, no dormí toda la noche. Un dolor de pecho, el malestar en mi cuerpo, los dolores de cabeza, ya en medicación. El día lunes, cuando le llevo los resultados a la doctora, me dice de que todas las pruebas habían salido elevadas, toditas las pruebas.
Y ella no se acordaba, y a mí se me olvidó decirle el día sábado que había perdido el aliento, que había perdido el olfato y el gusto. Se me olvidó decirle. El día lunes me dice, si me hubiera dicho eso, yo en el momento le hubiera mandado a hacer exámenes. El día lunes las pruebas todas me salieron elevadas y me dijo la doctora, hermana, tiene COVID. Y le voy a tener que dejar el protocolo para COVID. Y cuando me dijo eso en mi carne, yo me sentí con temor. Pero el Señor me recordó el Salmo 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo me tomé y yo dije, Señor, si tú permitiste esto, tú me vas a sacar de esto. En tus manos estoy, Señor. Ese día, cuando la doctora me dijo, va a tener que aislarse, no puede entrar nadie a su cuarto, tiene que usar sus implementos personales, su vaso, su plato, todo separado. Tiene que tener todas las medidas. Su familia no puede estar junto a usted. Y me dijo, aquí solo Dios. Y la verdad, hermano, que la doctora se portó, Dios le dio sabiduría, Dios me puso ese ángel, porque yo no quería ir a parar a un hospital. Yo decía, Señor, yo no quiero ir a un hospital. Yo no quiero estar con respiración. Yo no quiero que seas tú, Padre bendito, dándome esa fuerza, poniendo tu mano de sanidad en mi vida. Y mi fe, hermano, se aumentó cada día. Cada palabra, cada sermón que mi esposo predicaba, me llenaba, me fortalecía. Mi esposo, la doctora le dijo, se va a tener que salir del cuarto. Va a tener que dejar a su esposa en el cuarto y va a tener que salirse. Y saben que mi esposo no se salió. Como un esposo abnegado. Me dijo, no, yo en el nombre del Señor, yo sé que no tenés nada. Y y se quedó en el cuarto. Y yo con mi mascarilla, yo no me quitaba la mascarilla nomás para dormir. Pero yo andaba con mi mascarilla, tenía una gran protección por mi familia. No quería que mi familia se contagiara, pero yo estaba súper mal. Empecé todo el tratamiento de COVID que me dejó la doctora. Empecé a clamar a Dios. Empezamos a orar con mi esposo. ¿Y saben lo que más me dolió? Era que mi hijo Samuel, él es bien cariñoso y quería acercarse a mí. Y yo le dije, hijo, va a tener que sacar, porque él entra al baño que está en el cuarto de nosotros, va a tener que sacar su cepillo de dientes, ya no va a poder entrar al cuarto, no va a poder entrar al baño, porque no quiero contagiarlo. Al día siguiente, el día martes, Samuel empieza con gripe. Pero Dios fue tan grande, hermanos, que mi hijo Samuel solo le duró 3 días. Yo empecé a clamarle y decirle, Señor, que no sea COVID, Señor, protege mi familia. 3 días le duró el dolor de cuerpo y la gripe. Primero lo pusimos en oración y le dimos unos antigripales y en el nombre del Señor, mi hijo es sano. A los 4 días mi hijo estaba bien, pero ya no dejaba que él se acercara a mí, que entrara al cuarto. Mi esposo se quedó en el cuarto. Él me estuvo atendiendo, él me estuvo trayendo la comida. Y como él llevaba la oración y mi hija nos ayudaba también, esa semana yo dije, me voy a cuidar, porque el día 13, un día sábado, yo tenía una invitación y yo dije, el diablo no me va a quitar la bendición, el diablo no me va a trincar. Y yo decía, no, Señor, tú eres más fuerte que Satanás. Y yo quiero predicar. La hermana Elizabeth Rogel, esta hermana, una hermana que me estuvo llevando en oración de Aldea Bolaño, del Táber Aldea Bolaño, yo no le comenté a ella lo que tenía, solo le dije, hermana, estoy un poco mal de la gripe, pero primero Dios, ahí vamos a estar el día sábado. Hermano, toda la semana yo estuve en crisis, estuve súper mal.
y agradezco cada oración. Dios me motivó a seguir alabándolo. Porque dice el Salmo 107:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aún en ese valle de sombra de muerte, yo no dejé de alabar a Dios. Yo escuchaba alabanza, la doctora aún ella me dijo, hoy que esté en aislamiento va a tener que, lea la palabra de Dios para que no se sienta desesperada. Y yo le dije, usted sabe que yo la leo, y yo dije en mi mente, si eso es lo que hago, si es lo que yo añoro más, hablar de la palabra de Dios, seguir hablando de la grandeza de mi Dios, y esta prueba no me va a quitar mi fe, esta prueba no me va a quitar mi esperanza. Y si algo sí mantuve, hermano, es que yo decía, si vivo para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Y esa palabra la tomé en mi vida porque todo es en la soberanía de Dios. A veces nosotros le estamos pidiendo al Señor, pero si el Señor no quiere eso, Él no lo hace. Él va a hacer según lo que Él quiera para nuestra vida. Pero yo seguí alabando a Dios, mi fe se fortaleció en el desierto, mi fe se fortaleció en la prueba, porque su palabra dice que aunque pasemos por el fuego no nos va a quemar, que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a hundir, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos da fortaleza. Yo no podía respirar, me costaba, me dieron unos inhaladores para la boca, uno para la nariz. Estuve tomando esteroides porque los pulmones, yo sentía un dolor en mi pecho, en mi espalda. Estuve tomando esteroides, estuve tomando aspirinas, empecé a hidratarme mucho, a tomar muchos té. No le quise decir a mi familia, yo no le quise decir a nadie. Solo mi familia, mi esposo, mis hijos orábamos, clamábamos. Le decíamos, Señor, en tus manos estamos. En esta prueba dura estamos en tus manos. Hubo alguien que dijo, no creo que sea eso. La verdad es que si Dios permite las pruebas, hermano, ¿quiénes somos nosotros para decir, yo no quiero esta prueba? Y si Dios nos hace pasar por esa prueba, es para que en esa prueba tú y yo nos fortalezcamos y que nuestra fe crezca, nuestra parte espiritual se fortalezca más. Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Esos momentos duros, esos momentos de tribulación, esos momentos son los que Dios está forjando nuestra vida. Dios me dijo, yo tengo el control. Y no le dije a nadie. ¿Y saben por qué no le dije a nadie? Porque algunos podían decir y le predican al Señor y son siervos del Señor. No toda la gente agarra las cosas bien. La gente no hubiera querido acercarse a nosotros. Los vecinos, toda la gente pero no quisimos. Porque sabíamos que Dios tenía el control y que al que le teníamos que contar todo lo que estábamos pasando era Dios. Y usted vio a mi esposo. Mi esposo empezó mal también, con problemas en su garganta, pero él no dejó de predicar. Él me cubrió los cultos porque yo estaba en crisis, yo estaba mal. Yo a veces podía levantarme, si caminaba yo me cansaba, si doblaba ropa o algo en mi cuarto yo me cansaba. Yo me sentaba y le decía, Señor, en tus manos estoy, Padre. Haz lo que quieras en mi vida. Y eso fue mi hablar con Dios. Señor, sé que en tus manos. Así como Job fue pasado y que Satanás lo pidió para tentarlo, para pasarlo por prueba, y Dios lo permitió. ¿Quién era yo para no pasar por una prueba? Pero sabemos, y me fortalecía porque el Señor me recordaba y me decía, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y sabe, hermano, el Espíritu Santo me puso en mi corazón que esa enfermedad
Era para glorificar a Dios. Porque Satanás no va a tomar uno que ya está ganado en el mundo. Satanás va a tomar aquel que está trabajándole al Señor. ¿Cuántos pastores ya están en la presencia de Dios? Guerreros. Porque Dios así lo quiso. Y muchos pastores decían, si usted tiene fe, está cubierto con su sangre, no va a llegar nada, no va a tocar. Amén. Dios nos cubre, pero si es la santa y soberana voluntad de Dios, vamos a ser pasados por prueba. Porque Jesús estaba con Pedro y le dijo a Pedro, Jehová me ha pedido para zarandearte. Perdón, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no decaiga. Si tú estás pasando por una prueba en estos momentos, o tú tienes también el COVID, esa enfermedad no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Es para que Dios se glorifique. Dios me dijo, yo tengo el control. Yo tengo el control. Y dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. A sacar fuerzas de la debilidad, hermanos. Yo me sentía débil carnalmente, pero la fuerza me la estaba dando mi Dios. Estaba en las manos de Dios. Mi esposo empezó a sentirse mal. Yo estaba mal y cuando lo veía él, pero la fe y la palabra de Dios nos sostenía. Usted veía a mi esposo aquí predicando con todo, pero nosotros sabíamos por lo que estábamos pasando. Y después de pasar 5 días, yo le comenté a alguien lo que tenía. Y esta persona me dijo, vamos a clamar, vamos a orar. Y aún usted que está conectado, la gente de la iglesia sin saber, nos llevaba en oración. Y gloria a Dios por esas benditas oraciones, porque esas oraciones nos estaban sosteniendo. Esa intercesión nos estaba sosteniendo. Y saben, Dios me dio palabra, porque ese día sábado 13 yo me sentía mal, pero yo le dije, Señor, yo quiero predicar y no voy a predicar en mi fuerza, voy a predicar en tus fuerzas. Y alguien dijo, yo pensé que estaban bien porque lo veía predicar. Pero saben, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros oramos, ya no somos nosotros. Nosotros solo somos las vasijas, el instrumento que Dios utiliza, porque el momento que tomamos la palabra no somos nosotros, es Dios. Y Él nos daba la fuerza. Ese día yo estuve a través de Zoom en el Taber Aldea Bolaño, hablando de la grandeza de Dios, porque Dios me dio fuerza. Cada sermón que preparaba era para mí, era para fortalecerme yo. El Señor estaba hablando a mi vida y el Señor se estaba manifestando, porque el Señor me tenía en sus manos. Y alabo a Dios por eso. Porque cuando mis fuerzas se acababan, venían las fuerzas de Dios, y me tomé de Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Yo dije, fuerte soy, y voy a salir adelante. 2 de Corintios 12:9, otro texto que me tomé, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, no mi poder, porque yo soy débil, pero Dios es fuerte. Dios se perfecciona en mi debilidad. Y esos días fueron tremendos. Estuve en contacto con la doctora, ella me estuvo viendo. Estuvimos tomando al pie de la letra todos los medicamentos, al pie de la letra, oración, doblar rodillas, clamor, alabanza, lectura bíblica. Nos llenamos del Señor. Y yo le decía, bueno, Señor, si es tu voluntad, tú me vas a dejar para contar tus grandezas, y si no, voy a estar alabándote allá en los cielos. Sé que es difícil decir eso,
Le dije, Señor, fortaléceme con la muerte de mi padre. Y el día viernes en la noche recibo otra noticia. El viernes 12 de junio. Que mi cuñada había fallecido. Fue otro golpe tremendo. Otra prueba. Esa semana doblemente de luto nuestra familia. Pero yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Señor Jesús, fortalece nuestra vida, fortalece a mi hermano, fortalece a sus hijos, Señor. Sé que vamos a salir en victoria, vamos a cantar victoria, porque estamos en una guerra y vamos a salir en victoria. Esas eran mis palabras. Mi esposo enfermo, pero sé que el Señor estaba tomándolo a él. Él estuvo tomando los medicamentos también. De repente mi hija aparece también enferma, pero Dios nos tenía en sus manos. Dios me dijo, tú eres solo un vaso frágil, pero yo pongo el Espíritu Santo y te daré fuerza, y Él es el que tiene el poder, y yo te voy a sostener, porque en 2 de Corintios, y usted sabe, yo empecé a predicar superando obstáculos, cómo enfrentarnos a una crisis, porque yo estaba pasando por eso. Y el Señor me estaba dando palabras para poder llenarlo a usted. Porque el Señor me dijo, no importa lo que tú estés pasando, tienes que seguir predicando la palabra de Dios, porque en medio de la prueba yo te estoy fortaleciendo, porque hay muchos que están débiles en la fe. Y tú tienes, a través de mi palabra, eres un vaso frágil, pero yo te hago fuerte. 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. No sabe, hermano, que todos estos textos bíblicos me han llenado. La palabra de Dios es poder. Si usted está pasando por una situación difícil, sepa y entienda que primero hay que buscar a Dios. La palabra de Dios es poder y la palabra nos va a sacar adelante. La palabra. Y somos victoriosos, para muerte o para vida, pero somos victoriosos. Y el verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea va a pasar, hermano, va a pasar. Va a pasar este problema, va a pasar esta tribulación, va a pasar este virus y nos vamos a acordar por donde Dios nos ha traído. Nos vamos a acordar por el desierto que pasamos, pero nuestra fe tiene que estar firme en nuestro Dios. Tenemos que tener puestos los ojos en Cristo. Cuando no tenemos puestos los ojos en Dios, desfallecemos. Nuestra fe cae porque no hemos puesto la mirada en Dios. Pero cuando ponemos la mirada en Dios, vamos a salir adelante. Fueron momentos difíciles. Fueron 10 días críticos. No pasé 4 ni 5. Fueron 10 días críticos. Donde yo no sentía nada. Sentía molestias a cada rato. Sentía dolor en mi pecho. Pero nunca perdí la fe. Y yo decía, Señor, yo no quiero llegar a una cama de hospital. Padre, por favor, ten misericordia de mí, Señor. No quiero estar con un respirador. Me ponía mis sprays, me ponía mis cosas en la boca. Yo decía, Señor, yo sé que tú eres grande, que tú eres mi médico, que tú eres Jehová Rafa. Que este día tú has estado conmigo. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea, por un momento, produce en nosotros una cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, porque vamos a darle la gloria a Dios, no mirando las cosas que se ven.
Hermano, esa es fe. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que se ven son eternas. Y esa es la promesa de nuestro Dios, que aquí en la tierra somos de paso. Pero cuando estemos en la tierra, Dios nos va a dar fuerza para salir adelante. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y dice 2 Corintios 5:1, porque aunque esta morada terrenal se deshiciere, tenemos en Dios una morada eterna. Y yo me tomé de esa promesa. Si usted busca en su palabra, 2 Corintios 5:1 dice que aunque esta morada terrenal se deshiciere, tenemos en Dios una morada grande, eterna, que Dios ha preparado. Jesús se fue a preparar esas moradas. Yo tenía fuerte mi fe y me fortalecí más. Y yo dije, Señor, si tú me vas a dejar, es con un propósito. Hace años le hicimos con mi esposo una promesa a Dios, que llueve, truena, relampaguee, siempre íbamos a predicar su palabra, no importando cómo estuviéramos, en salud, en enfermedad, siempre. Y saben que esos días que no prediqué, yo sentía una cosa fea, porque mi anhelo es predicar siempre la palabra de Dios, hablar de la grandeza de Dios. Sentía el dolor, pero estaba ronca, casi me cansaba, no podía hablar mucho, me cansaba. Pero Dios fue la fortaleza de mi vida. ¿Y qué debemos de hacer, hermana, en el proceso? Reforzar nuestra fe. Si tu fe se ha bajado, es tiempo que actives tu fe. Yo nunca perdí la fe, y se lo digo con el corazón en mi mano. Yo nunca perdí la fe. Nunca, pero nunca. Siempre me tomé de las promesas. Si no soy una mentirosa al hablar de la palabra de Dios, al decir yo prediqué, tuve un culto donde hablé de las promesas de Dios, que nos aferráramos a esa promesa. Dios tiene el control. Dios siempre está con nosotros. Siempre tenemos que tener esa fe. Porque si no seríamos mentirosos, si no la resurrección de Dios hubiera sido en vano, si no tuviéramos nosotros la fe. Y vea en Santiago 1:23, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermana, pero yo no tengo paciencia. Pues Dios va a trabajar en la paciencia. Yo decía, ¿cuándo, Señor, voy a salir? Cuando yo quiera. Cuando yo quiera. Hermano, y después de esa semana, la pérdida de mi papá, esa semana del 5, empezando esa semana de junio, y llegando al día 13, 14, tuvimos una semana tremenda. La enfermedad y 2 muertes. Pero aún ahí no negamos nuestra fe. Aún ahí nos llenamos de la palabra de Dios. Nos llenamos de sus promesas. Porque Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Usted y yo, los que hemos creído en el poder de Dios, no retrocedemos. Vamos a seguir adelante. Vamos a caminar en fe. Vamos a caminar confiados que Dios va con nosotros. Hermana, fueron al día 18. Yo todavía me sentía mal. Ya no como los primeros 10 días, que fueron tremendos. La doctora me dijo, esa hermana tiene que ir donde su médico internista que la ve, porque mi presión no se normalizaba. Mi organismo estaba luchando. Mi presión se elevaba, de repente se me bajaba. Mis pulsaciones se venían para abajo, llegué a 40, llegué a 50 y yo sentía como que me desmayaba. De repente la presión iba para arriba.
un desbalance que sufrió mi cuerpo, pero aún ahí yo le decía, Señor, ten misericordia, Señor, me tomo de tus promesas. Y la doctora me dice, vaya al internista. Fui donde el doctor el día 18 de junio, a los 18 días, de estar con esta enfermedad, porque todavía sentía síntomas. Y el doctor me mandó, efectivamente, él vio los exámenes, él me revisó y me dijo, ciertamente, usted ha estado con el COVID. ¿Y sabe qué? Me dijo, dele gracias a Dios. Y yo sabía que había estado en oración, dándole gracias a Dios. Dele gracias a Dios que no está en un hospital, porque diariamente sacamos varios muertos. El doctor trabaja en el Seguro Social, mi médico internista, el que me ve la tiroides y la presión, y él me dijo, sabe que todos los días hay muchos fallecidos y muchos están luchando entre la vida y la muerte, y gracias a Dios usted no llegó a una cama de hospital. Y yo le dije, gracias Dios, gracias Señor, porque tú te has manifestado en mi vida. Tú no lo permitiste, tú no quisiste. Y me dijo, váyase a hacerse, me mandó a tomar otros exámenes al día siguiente y me los manda. Pero va a tener que estar todavía, porque todavía usted tiene secuelas, no ha salido del virus. Me mandó todavía aislamiento y me dijo, hoy es el 18 día, algunos pacientes se alargan un poquito más. Algunos a los 14 días, otros un poquito más y salen del proceso. Unos es más tardado. Y usted es un caso de eso. Ya me lo había dicho la doctora Tamara, que algunos casos se podía extender, pero mi cuerpo estaba luchando. Mi fe estaba luchando en mi cuerpo, que iba a salir adelante. Y agradezco a todas aquellas personas que me hablaron, que me dieron ánimos. Después yo así poquito a poco fui diciendo más o menos lo que tenía y muchos se unieron en oración. Hasta una hermana no creía que había estado y me dice, ¿y por qué no me dijo? Mi hermana en carne, mi hermana Senia, me dice, ¿por qué no me dijiste que estaba con eso? Y yo le dije, no quería preocupar a nadie, no quería. Se lo contamos al Señor, oramos, pero lo que más me dolía es que no podía acercarme a mis hijos. Tenía que decirles, usen mascarilla, no se la quiten, tengamos cuidado, todas las precauciones posibles en mi casa, era lo que más me dolía. Y de nuestra casa, el único que no tuvo síntomas fue Diego. Y doy gloria a Dios porque él salía a trabajar. Y él sale a trabajar y lo pongo en las manos del Señor. Pero mi esposo se puso mal. No le dio como a mí, pero le dieron síntomas. Mi hija se puso mal, pero aún así, Dios tiene control, porque Dios sabe que mi esposo le servía, mi hija le sirve, y ella estaba conmigo cantando a la par mía. ¿Cómo no ella no iba a sentir también los síntomas si ella estaba conmigo? Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel en este proceso. La mano de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Y yo le digo a usted, no pierda la fe. Dios nos sacó. Y todavía hay pequeñas secuelas. Todavía sentimos un poquito de molestias. Hay secuelas, pero en el nombre de Jesús cantamos victoria. No hay pruebas, porque yo me quise ir a hacer las pruebas. Están teniendo más la prueba para que me diga que estoy negativa. Pero me dijeron, hablé por teléfono, que ahorita los que están haciéndole las pruebas a primera línea. Pero yo le dije al Señor, Señor, por fe estoy sana totalmente. Sí, hermano, si no es ni la sombra de lo que estuve viviendo. Hoy es mi mes. Y el Señor ha sido grande con mi familia. El Señor nos ha sostenido. Hemos llorado, hemos clamado, hemos orado. Y mi esposo ha sido bello porque él, y se lo digo aquí, mi esposo ha estado atendiendo. Mis hijas estuvo atendiéndome. Aún ella enfermita, ella siempre
estuvo atendiéndome. Y la gente como nos veía, predicar, nos veía predicar, decían, no, no tienen nada, nos han criticado. Pero Dios ha sido fiel. Pero Dios ha sido fiel. Porque Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Dios sabe cuánto amamos su obra, cuánto amamos su palabra, y que podríamos dar todo, aunque no tengamos lo que tengamos, por ayudar a alguien, por llevar en oración una familia, por poner primero la necesidad de otro que nuestra necesidad. Estábamos enfermos, pero seguíamos clamando por cada una de sus necesidades. Seguíamos ayudando, seguíamos contestando. A mí me escribían, a veces yo estaba súper mal. Yo leía los correos y contestaba. Contestaba como que nada estaba pasando. Yo les decía, hermana, tenga fe. Dios es un Dios de poder. ¿Y sabe por qué? Porque yo estaba viviendo algo terrible. 2 muertes. Estaba de luto. Mi corazón estaba quebrantado. Dice el Señor en Mateo, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Hermanos, si nos quebrantamos ante Dios, no somos Superman, no somos la Mujer Maravilla. Eso es algo de fantasía. No somos de piedra, somos de carne y hueso. Sentimos algunos desprecios. Sentimos unas personas que se burlaron, que dijeron, si no tienen nada, solo Dios y nosotros. Aquí está Dios como testigo y el Espíritu Santo y su Hijo como testigos. La doctora que nos estuvo atendiendo, el doctor, el internista que me ha estado atendiendo. Pero primeramente Dios, porque para Dios no podemos mentir. Y Dios fue tan grande que a pesar de algunas críticas, pero la palabra es fiel, hermano. Esas críticas sí duelen cuando vienen de personas que uno aprecia y que considera sus amigos. Sí duele. Duele en el alma. Personas que uno las considera personas diferentes. Pero la palabra no se equivoca. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque es el consumador de la fe. El que sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza por cada uno de nosotros. Y nosotros quienes no somos ningún rey. Somos sus hijos y vamos a ser pasados por fuego, porque Dios quiere ver una fe genuina. Una fe genuina, que podamos nosotros hablar del poder de la palabra, el poder que tiene el Espíritu Santo, y somos vasos frágiles, pero el poder viene de nuestro Señor, el que nos da fuerza para seguir adelante, y no vamos a retroceder. Vamos a seguir adelante, contra viento y marea, vamos a seguir adelante. Con Cristo somos más que vencedores, dice su palabra. Para muerte o para vida, somos vencedores. Y quiero leerles Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos del Señor. Sea que para muerte o sea que para vida. Somos más que vencedores en la muerte, porque hay una promesa de resurrección. Y esa es la promesa que nos envuelve. Y el Salmo 118, 17, que lo prediqué hace poco. Porque yo sabía lo que había pasado. Y que Dios me dijo, tienes que contar la obra que he hecho en tu vida y en tu familia. Y dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque esta enfermedad, el COVID, el coronavirus, no es para muerte, sino que es para glorificar al Hijo de Dios.
Es para que Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas, porque aún si morimos, somos del Señor. Y tenemos una esperanza de vida. Y vamos a contar las obras de Jehová. Tengo un mes, hasta esta fecha, un mes, donde empecé la etapa crítica del COVID. Pero Dios estuvo con nosotros. El Salmo 103, que es mi salmo, que toda la vida lo he atesorado en mi corazón, porque dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y con este quiero terminar, porque yo le dije a mi alma: bendice a Jehová, no importa lo que estés pasando, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, no podemos olvidar la salvación y la vida eterna que nuestro Señor nos ha dado. Ese ha sido el mejor regalo que Dios nos ha hecho, llamarnos hijos de Él. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y te lo dejo ahora. Él es el que perdona y que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas con el águila. Hay un proceso y hay que pasar ese proceso. Pero en este día Él nos ha sostenido y podemos cantar victoria porque Dios nos ha sostenido. Y para gloria y honra de Dios, mi hija está mejor, mi esposo está mejor y yo estoy bien. Por la gloria y honra de mi Padre, porque no es un don de nosotros, es un don de Dios. Entendamos eso. Por el poder de Dios estamos aquí. Y si Él quiso que nos quedáramos en esta tierra todavía por un poco de tiempo, Él nos va a afirmar y Él nos va a dar palabra para que sigamos llevándolo hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.